Bienvenido estudiante herreriano a esta nueva clase invertida del curso que prefieres, el curso de matemática. Hoy con el tema encuesta y tabla de frecuencias, dirigido para alumnos del quinto grado de educación primaria. Vamos allá. Una encuesta es un conjunto de preguntas dirigida a un grupo de personas, obviamente para obtener una información de un tema. Cada pregunta va a responder a una variable estadística. Esta puede ser cualitativa o cuantitativa. La cualitativa es aquella que no se puede contar, no es cuantificable. En cambio, la cuantitativa sí se va a poder contar. Por ejemplo, si tuviéramos una encuesta dirigida a un público de cine, habrían 3 preguntas. La primera nos dice cuántas veces al mes va al cine. La segunda, qué género de película prefiere. Y la tercera, con quién vas. Si nos damos cuenta, la primera pregunta sería cuantitativa, porque nos ofrece una respuesta de un número, por lo tanto se puede contar. En cambio, la pregunta 2 y la pregunta 3 nos da información. Solamente nos brinda información y no se podría en este caso contar. Entonces sería cualitativa. Si tenemos ya nosotros la encuesta, la información, lo podemos pasar a una tabla de frecuencia. Una tabla de frecuencia nos permite organizar esos datos, ¿sí? En ella se va a representar la variable estadística, ¿ok? Cuantitativa o cualitativa, ¿no? O cuantitativa, ¿no? En este caso, conteo de datos y la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que se está repitiendo ese mismo dato. Por ejemplo, a continuación vemos, ¿no?, la respuesta de los alumnos de quinto A de primaria, en una encuesta sobre el color que prefieren para el polo de las Olimpiadas Escolares. Si nos damos cuenta, los colores que están ahí son verde, azul, amarillo y rojo. Ahora, ¿cómo se utiliza la tabla de frecuencias? Primero, el conteo. Vamos a contar y vamos a colocar un palito cada vez que encontremos un color verde. Entonces empezamos contando. Contamos verde 1, 2, ¿qué más? 3. Entonces observo que veo 3 verdes y ahí voy a hacer lo mismo para el azul, para el amarillo y para el rojo. En este caso, para el verde hay 3, al azul hay 12, el amarillo 14 y el rojo 7. El total, en este caso, serían 36. Quiere decir que han habido 36 alumnos a los cuales se les ha preguntado. Date cuenta que la frecuencia absoluta vendría a ser en este caso, ¿no?, el número que representa cada uno de los conteos, ¿no?, el número de veces que se está repitiendo. Ahora, podemos ver algunas interpretaciones. Quiere decir que 2 estudiantes van a preferir ¿qué cosa? El color azul. También podemos decir que el color menos preferido, ¿cuál es? El verde, porque solamente tiene 3 repeticiones. Y también podemos decir que el color preferido de todos es el amarillo. ¿Por qué? Porque tiene la mayor cantidad de frecuencia absoluta. Más veces se ha repetido. Veamos un ejercicio. Si supuestamente se recoge una información a través de una encuesta a 10 estudiantes con las siguientes preguntas, ¿qué procedimiento me va a ayudar a registrar esos datos? Exacto, muy bien. Nos va a ayudar una tabla de frecuencia. Eso no debes dudarlo. Para poder registrar todos tus datos de una encuesta, se necesita una tabla de frecuencia. En el ejercicio 2 me dicen, ¿no?, Ángel aplica una encuesta a unos estudiantes y obviamente mencionan esas respuestas, ¿no? Paseo, fiesta, jornada. Ahí está. Le pregunta: ¿es posible, en este caso, que la pregunta que formuló Ángela, ¿no?, estaría correcta? O mejor, brindemos una posible pregunta. Si las respuestas son paseo, fiesta y jornada, ¿cuál sería la posible pregunta? Bueno, nosotros diríamos, por ejemplo, ¿qué tipo de actividad prefieres? Porque si hacemos esa pregunta, las respuestas podrían ser paseo, fiesta o jornada. Entonces nos damos cuenta que podemos nosotros establecer una pregunta. Si tú tienes una pregunta adicional, tiene que coincidir con la respuesta. En la pregunta B nos dicen, después de los estudiantes eligieron paseo como la actividad que prefieren. ¿Por qué sabemos eso? Porque es la mayor cantidad de veces que se repite, en este caso. Escribe 2 preguntas posibles que podría utilizar Ángela, ¿no?, con respecto a esa elección. Bueno, podríamos preguntar, en este caso, nosotros, ¿a dónde le gustaría ir de paseo? Ya que, ¿no?, porque sabemos que paseo es el más elegido. Y la otra pregunta sería, ¿con cuántas personas iría? Nos damos cuenta que ahora nosotros somos los que damos la opción de preguntas
Eso significa hacer una encuesta, elaborar una pregunta. En el ejercicio 3, Jorge y Patricia dicen que están encuestando a los niños del quinto A acerca de los meses de su cumpleaños. Vamos a interpretar la tablita. Ahí vemos los meses y vemos sus conteos respectivos. ¿Ok? Primero, ¿cuántos estudiantes hay en la sección? Bueno, para obtener tenemos que sumar todos los conteos. En enero habían 4, en marzo 12, en abril 2, en mayo 10, en octubre 1 y en noviembre hay 6. Entonces eso quiere decir que si sumamos todo nos daría 35 estudiantes. ¿En qué mes se celebran más cumpleaños? Si nos damos cuenta, en marzo se están celebrando muchos más cumpleaños porque hay 12. ¿Y en qué meses no se celebran? Bueno, serían los meses que no aparecen. Sería febrero, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre. Ahí está. En el ejercicio 4 nos dicen que en una encuesta se realizó con unas características, ¿no?, de sus jeans. La pregunta sería, ¿en qué distrito compras tus jeans? Pregunta, si queremos saber las características, ¿estaría correcto esa pregunta? Yo creo que esa pregunta no estaría correcta, ¿no? Porque prefieren averiguar, en este caso, ¿qué cosa? Algo sobre los jeans, lo que prefieren, pero no sobre el distrito. Entonces esa pregunta no estaría válida. ¿Para qué tipo de encuesta se pudo realizar esta pregunta? Bueno, esta pregunta se pudo preguntar en este caso para saber el lugar, ¿no? Si queremos saber las características no podemos preguntar un distrito. Entonces nos damos cuenta que ahora estamos desarrollando, ¿no?, en este caso, la capacidad de elaborar preguntas. Y podemos proponer una pregunta adecuada, ¿no?, para poder empezar una encuesta inicial. ¿Cuál sería? Bueno, ¿de qué color jean? ¿No? ¿Qué color de jean tú prefieres? Esa sería una muy buena pregunta para establecer una característica del jean. Pero eso es solamente una posible respuesta. Yo sé que tú tienes muchas más respuestas adicionales. En el ejercicio 5 nos dice que la profesora del quinto B preguntó a sus estudiantes sobre el lugar que les gustaría visitar y estos fueron los resultados. ¿No? Ahora, nosotros vamos a completar dicha tabla y la frecuencia absoluta. Entonces nos vemos que el conteo en Arequipa, como nos dice las edades, son 3, entonces completamos. En Huaraz el conteo, ¿cuántos son? En este caso, contamos son 8. En Cusco son 10 y en Cajamarca son 6. Ahí está. Entonces, esas son las frecuencias absolutas. O sea, cuántas veces se están repitiendo en cada uno de los datos. El total sería simplemente la suma. Si sumamos sería 27. Estamos nosotros interpretando una tabla de frecuencia. En la pregunta 6 me dicen completa la tabla con los datos y luego responde las preguntas, ¿no? Ahí está. Bueno, en este caso únicamente nosotros diríamos lo siguiente, ¿no? Diríamos que el conteo de ajedrez son 11, entonces rellenamos 11. En dibujo, si no me doy cuenta, son 17, rellenamos. En cerámica son 7, también completamos. Profesor, pero en la música ya me están dando la frecuencia absoluta, entonces me faltaría rellenar el conteo. 15. En robótica son 20. ¿Cuál sería el total? Bueno, el total ahí, si sumamos, nos da 70. ¿Cuántos estudiantes del quinto grado se inscribieron en total en los talleres? 70 sería la respuesta. ¿Y cuál es el taller preferido para los estudiantes de quinto? El taller preferido sería robótica, ¿no? Porque es la mayor cantidad de frecuencia absoluta. ¿Cuántos son los inscritos? 70. Muy bien. En el ejercicio número 7 me dan esa tablita de ahí y luego me piden en este caso que complete mi tabla de frecuencia y luego responder las siguientes preguntas. Bueno, si nos damos cuenta me están diciendo que la cantidad de horas de los estudiantes practican semanalmente. Entonces, ¿cuántas horas existen? Bueno, ahí yo veo que la primera cantidad de horas es 11, también existe el número 12, ¿no? El 13, también está el 14, también el 15 y el 16. Esa es la cantidad de horas. Ahora empecemos con el conteo. Vamos a poner un palito cada vez que veamos el número 11. Si nos podemos a contar, habrían, en este caso, 13. Entonces marcamos 13 palitos. Y la frecuencia absoluta sería 13. Si vemos cuántas veces se repite el 12, nos damos cuenta que se repite 7 veces. Entonces la frecuencia absoluta sería 7. ¿Cuántas veces se repite el número 13?
3 veces, por lo tanto la frecuencia absoluta es 3. El número 14 se está repitiendo 6 veces, por lo tanto la frecuencia absoluta es 6. El número 15 se está repitiendo 9 veces, por lo tanto la frecuencia absoluta es 9. Y el número 16 se está repitiendo 10 veces, por lo tanto la frecuencia absoluta es 10. Si sumamos todo, nos damos cuenta que sale 48. Ese es el total, en este caso, de estudiantes que están, en este caso, interviniendo en la encuesta. La primera pregunta sería, completa la tabla y responde. Ahora sí, empezamos. ¿Cuántos estudiantes se dedican la mínima cantidad de horas y cuánto es la máxima? Bueno, 3 estudiantes dedican la mínima cantidad de horas. ¿Ok? ¿Por qué nos damos cuenta que en este caso sería 13 la mínima cantidad de estudiantes? ¿Por qué? ¿Por qué sería 3 estudiantes? Bueno, en este caso, también aparte me están diciendo ¿y cuánto es la máxima? ¿No? Nosotros sabemos, en este caso, que la mínima cantidad de horas es 11, por lo tanto, la frecuencia absoluta es 13. Entonces, 3 estudiantes están dedicando solamente 11 horas. Y la mayor cantidad de horas sería 16, por lo tanto, 10 estudiantes dedican la mayor cantidad de horas. Es por eso que salen esas dos respuestas. En la letra B me dicen, por recomendación médica, un estudiante debe dedicar al mínimo 13 horas a la semana. La pregunta sería, ¿podemos afirmar que más de la mitad de los estudiantes cumplen con lo indicado? ¿Por qué? Bueno, en realidad, sí, porque si sumamos 3 más 6 más 9 y más 10, nos resulta 28. Profesor, ¿y por qué sumamos estas frecuencias absolutas? Porque a partir de las 13 horas, 14, 15 y 16, es recomendable según los médicos. Entonces podemos sumar la cantidad de estudiantes que están realizando esa cantidad de horas. Entonces, esos son los estudiantes que sí están cumpliendo con las horas mínimas. ¿Ok? Ahora, la siguiente pregunta me dice, ¿en cuánto se diferencia la cantidad de estudiantes que sí están cumpliendo con esta regla con los que no cumplen? Bueno, con los que no cumplen sería 13 más 7, serían 20. Pero como ya sabemos que los que sí cumplen son 28, la resta sería 28 menos 20. Y eso nos resulta 8. Ahí está. Muy bien, querido estudiante, espero que te haya gustado esta clase. Nos vemos en este caso más adelante.